contacto con los estudiantes, pero también con los padres de familia, ¿sí? Acerquémonos y sepamos qué es lo que está pasando con cada uno de estos niños, pero más allá de la parte educativa, qué está pasando en sus familias, cuáles son los problemas que están viviendo, porque es la única forma en la que nosotros podemos ajustar ese currículum a las necesidades. Y obviamente, aquí bien importante, por muchas circunstancias, las niñas quedan fuera de los espacios educativos y muchas veces nunca regresan. Entonces, ¿cómo logramos ese balance y cómo logramos atender dentro de nuestro equipo la parte de género? Sí, respetando las individualidades y todos los aspectos culturales, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, así, un ejemplo de emergencia, una de las cosas que pasa generalmente en la emergencia es que nos llegan donaciones de comida, ¿verdad? Pero generalmente las donaciones de comida son donaciones de comida de la comida que la gente cree que la otra gente va a comer. No necesariamente la comida que la gente está acostumbrada a comer. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de aspectos culturales, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años en una emergencia llegaron latas de atún a una comunidad que no comía atún. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tenemos que tomar en cuenta en la parte cultural. En la parte cultural también tenemos que tomar en cuenta los ejemplos que ponemos en nuestras clases también. Si yo hablo de un panda, por ejemplo, que el niño nunca ha visto un panda, entonces eso tampoco será culturalmente pertinente. Entonces, creo que todas esas cosas están bastante bien expuestas en el currículum venezolano, pero tomarlo en cuenta cuando hagamos del currículum de emergencia. No limitar la atención a la población estudiantil escolarizada, porque hay muchos niños que están fuera de la escuela y las emergencias también son un momento para atraer a esos niños que no están en la escuela. Entonces, también tratemos de buscar a esos otros niños que tal vez están en la comunidad, ¿sí? Y que pueden beneficiarse de estas actividades. Y bueno, ya lo hemos dicho, utilizar los idiomas locales. Esto algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos el tema educativo, ¿sí? Y queremos adaptar el currículum. Y luego, hablemos de los desafíos. Ustedes me dirán, hay muchísimos, sí, hay muchísimos, y yo les voy a hablar solo de algunos pocos, ¿sí? Pero bueno, el primer desafío ahora es cómo garantizamos un ambiente seguro y protector, ¿sí? Muy difícil hacerlo a través de una pantalla, hacerlo a través de un televisor, hacerlo a través de la radio, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo garantizamos? ¿Cómo hacemos que desde el momento en que empezamos a hablar con nuestros estudiantes, les generemos esa seguridad, esa protección? ¿Cómo les empoderamos para que si es que están atravesando una situación de violencia, sean capaces, sí, de sentirse lo suficientemente empoderados y con la suficiente confianza de contarnos lo que está pasando? ¿Sí? Garantizar una educación inclusiva y relevante en situaciones de emergencia. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo en medio de este caos podemos tener algo que sea relevante? Y ahí, bueno, pues nuestra función, ver qué es relevante, qué le puede interesar a ese niño, qué realmente necesitamos para lograr desarrollar ese máximo potencial. Algo bien importante que yo siempre lo digo, miren, la pandemia, las crisis, las emergencias no son un problema de un solo sector, no son un problema de educación, son un problema de todos. Y para resolverlo tenemos que participar todos. Entonces, la única forma de hacerlo es hacerlo en conjunto, ¿sí? Es hacerlo a través de la coordinación entre el gobierno, las comunidades y otros actores no gubernamentales, pero que tal vez también están trabajando en educación. Entonces, eso bien importante, ¿cómo logramos una buena coordinación? Obviamente tenemos un gran desafío que es el financiamiento, ¿sí?
¿Qué podemos hacer para mejorar ese financiamiento? ¿Qué podemos hacer para identificar soluciones innovadoras de bajo costo en las que la comunidad puede participar, ¿sí? Y que nos pueden ayudar a continuar con este proceso educativo. Otro de los grandes desafíos es el tema de cómo definimos esas modalidades de aprendizaje. Hoy por hoy les digo, en nuestra región únicamente Uruguay ha empezado, Uruguay, Nicaragua, que no cerró las escuelas, y Uruguay han empezado clases presenciales. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho utilizando modalidades mixtas, ¿sí? Entonces, han separado los grupos, unos grupos van un día, otros grupos van otro día. De las experiencias que tenemos en otra región, han regresado los más pequeñitos, porque la evidencia nos dice que son los que menos se benefician de la educación en línea, y también en el tema de transmisores del virus también se ha comprobado que no hay realmente una evidencia de que sean grandes transmisores. Entonces, ¿cómo definir esas modalidades? ¿Sí? Ahora, hoy por hoy tenemos modalidades por radio, por televisión, impresas, bueno, no sé, podríamos enumerar muchísimas. Entonces, ¿cuáles son las que se van a definir? Y también estas pueden cambiar, dependiendo obviamente del contexto. ¿Cuáles son los aprendizajes prioritarios? Esto creo que es uno de los grandes desafíos, porque pensamos que todo es importante. Y sí es cierto, todo es importante en un currículo normal, pero en un currículo de emergencia tenemos que ser aún más estratégicos, y que sí o sí se tiene que tomar en cuenta en esos aprendizajes. Y obviamente algo que tenemos que tomar en cuenta, cuando vamos a adaptar ese currículum, también tenemos que adaptar la evaluación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos procesos de evaluación? ¿A través de qué hacemos el proceso de evaluación? ¿Sí? En eso, por ejemplo, yo he escuchado de algunos padres de familia que se han quejado que la evaluación ha sido hacer trabajos, y como los trabajos generalmente son trabajos muy difíciles, quienes terminan haciendo los trabajos son los padres de familia, entonces básicamente les estamos evaluando a ellos. La disponibilidad y capacitación de los maestros, esto es bien importante. Tenemos que mapear dónde están los maestros, cuáles son las condiciones de esos maestros y cuál es la capacitación que necesitan. Y cuál es el acceso a todas estas plataformas, a todos estos materiales. Para eso, obviamente, tendremos que mapear y saber dónde están los niños, qué es lo que pasa con cada uno de ellos, y cuál de estas alternativas les sirve a esos niños, les sirve a esos maestros. Entonces, también ver ese acceso, ¿no?, a la conectividad. Y bueno, con eso yo creo que he dado un paseo muy, muy rápido. Nos podríamos quedar mucho más tiempo, pero un paseo muy, muy rápido en las cosas principales que tenemos que tomar en cuenta en el currículum de emergencia. Espero que sea de utilidad, y cualquier cosa estoy a las órdenes. Muchas gracias, Henry, y a todos por escucharme. Estás sin micrófono, Henry. Excelente, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Excelente, había hablado mucho. Entonces, te agradezco mucho, Ruth, fue una excelente presentación. A mí me gustaría que nos tomáramos al menos unos 15 minutos, aprovechar del tiempo de Ruth, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda o quiere expresar algo, alguna preocupación o conectar esto con la reapertura de escuelas, por favor, el piso está abierto y a disposición de ustedes. Adelante. Si alguien quiere consultar. Mercedes. Buenos días, Ruth. Buenos días. Adelante, Morela. Es Morela Osorio, de CABEP. Ruth, interesantísimo lo que has planteado en tu exposición. Estoy completamente de acuerdo con las adaptaciones curriculares. Sin embargo, hay un aspecto que me gustaría que comentaras con relación a la educación emocional.
Es, según los docentes, difícil de abordar. ¿Qué recomendarías tú en estos casos para nosotros poder acercarnos mucho más a nuestros estudiantes que este año tenemos la desventaja que no los conocemos, acercarnos más también a los representantes, puesto que la familia en este momento se considera fundamental, más fundamental dentro del proceso de aprendizaje? ¿Qué podríamos hacer nosotros para garantizar un acompañamiento emocional de los niños en los diferentes niveles? Muchas gracias, Morela. Mira, yo creo que has dicho un punto muy importante, tal vez por el tiempo no me podía explayar en eso, pero definitivamente, si no se hace una contención y un apoyo emocional, no vamos a poder alcanzar nada. Esa para mí es la primera tarea de los maestros. Si ustedes van a empezar el primer día de clases hablándoles a los niños de la matemática, la escritura, la lectura, ya perdieron el año. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo están. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos. Yo creo que es bien importante que los maestros puedan ser capacitados en cuáles son los procesos de contención emocional, cómo manejar esos procesos de contención emocional con los niños, ¿sí? Y con los padres también, porque ustedes van a ser el referente de los padres. Es así, los maestros sabemos, los padres nos preguntan absolutamente todo y los niños nos creen más a nosotros muchas veces. Entonces, ustedes tienen ese poder, pero tenemos que empezar con eso. Miren, yo siempre digo que ¿de qué sirve que pensemos tanto en la parte cognitiva y de todo lo que van a aprender los niños si los niños no están bien y si los maestros no están bien? Entonces necesitamos empezar con ese proceso de contención emocional. Yo pensaría incluso unos primeros auxilios básicos, primeros auxilios psicológicos básicos para saber cómo están esos niños. Eso nos va a permitir primero identificar cómo están, nos va a permitir alertas, ¿sí? Alertas de saber qué niños no están bien y que necesitan un apoyo extra, y nos va a permitir también remitir a esos casos a una profesional especializado. Apóyense de los psicólogos de las escuelas, de los departamentos de orientación educativa, pero definitivamente yo creo que las primeras semanas del inicio escolar tienen que ser semanas en donde logremos una radiografía de qué está pasando con esos niños, ¿sí? ¿Qué es lo que a ellos les está afectando? Y tratar primero eso, buscar ese momento de contención emocional. Y yo les digo que eso no debería ser hecho solo las 2 semanas. Tal vez las 2 semanas son las que nos van a ayudar a tener esta primera radiografía. Pero nosotros tenemos que seguir con esos procesos de contención emocional durante todo el tiempo. ¿A través de qué? Bueno, muchas cosas. Los niños se expresan mucho a través de la pintura, a través del cuento, a través de la poesía, a través de la música. Invítenlos a que se expresen. Los niños tienen que expresarse, qué es lo que sienten, cómo se sienten, cuáles son los miedos. En el caso del COVID, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos recomendando a los maestros, y de hecho estamos preparando algunos materiales para eso, es que al virus hay que conocerlo, ¿verdad? Y hay que conocer cómo tratarlo, cómo enfrentarlo. Entonces, son los maestros los que tienen que dar eso. ¿Por qué? Porque hay muchísima desinformación. Ustedes han visto la cantidad de remedios mágicos que han salido y la cantidad de cosas que se dicen. Entonces, si nosotros no aclaramos eso lo tenemos que hacer al inicio. Esas 2 primeras semanas tienen que ser para aclarar eso, aclarar por qué nos tenemos que lavar las manos, cómo nos tenemos que lavar las manos, por qué el virus se maneja así. Y tenemos que darle información al padre y a los niños todo el tiempo, información oficial, información fidedigna, de tal manera que no creemos más rumores. Y también tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a tratar los casos, si es que hay algún niño, por ejemplo,
que tenga el virus o algún maestro. Entonces, todas esas cosas para mí no se van a hacer si no son parte del currículum educativo. Por eso les decía que en la adaptación del currículum tenemos que meter esos temas, tenemos que meter temas de gestión de riesgo muchas veces, porque esta es una de las cosas que nos está pasando. No sabemos si mañana o pasado haya un terremoto o una inundación. También tenemos que prepararnos para eso. Entonces, lo cognitivo es importante, todos estamos de acuerdo, pero de nada nos va a servir lo cognitivo si tenemos niños que no están felices y si tenemos maestros que no están felices. Entonces, sí les invito a sopesar. ¿Qué queremos? ¿Queremos niños felices que tal vez no aprendan el 100% de las cosas? ¿O queremos niños que tengan un montón de contenidos, pero que tampoco aprendan? Gracias. Muchas gracias, Ruth. No sé si alguien quiere hacer otra consulta. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Ruth? Saludo a todos desde Trujillo. Quería compartir contigo esa inquietud que tú también planteas en relación a las tareas, porque es que nosotros acá en Venezuela, como tú muy bien lo definías en cuanto a nuestro currículo y los procesos didácticos que el currículo Como que perdí el audio. Ruth. ¿Aló? Sí. Sí, ¿quién estaba? Ahorita soy Mercedes de la BEC, yo escribí en el chat, lo que pasa es que mi conexión es bien inestable. Adelante, Mercedes. Sí, yo planteaba cosas como que creo que lo primero que toca es como el tema de la cultura de cuidado, que bien lo decía la compañera, no solamente es lo cognitivo, sino un poco el tema de cuidarme en todos los sentidos, en lo físico y en lo emocional, ¿no? Inclusive cómo identificar el agresor, que es una de las cosas que nuestros niños adolecen mucho dentro de sus espacios, ¿no? Y es una cosa que preocupa porque está muy elevada la tasa de violencia y de abuso a nuestros niños, niñas y adolescentes. Después una preocupación es el mapeo que hace el docente. El docente puede encontrarse en su misma sección hay diferentes grupos de estudiantes que tiene que abordar desde diferentes modalidades. Y allí el tema de la formación para diferentes modalidades en el docente creo que es fundamental. El tema de si tengo un grupo que no tiene equipos tecnológicos, si yo docente no tengo equipo tecnológico, pero mis estudiantes sí. O sea, creo que hay muchas preguntas y muchas inquietudes que nuestros docentes serían de cara al mapeo, ¿no? Empezando por el diagnóstico propio. ¿Con qué cuenta él para abordar la situación de emergencia? Creo que el mapeo comienza por sus propias capacidades, habilidades y disponibilidad de recursos en el mismo docente. Y bueno, ponía aquí una frase que veníamos la compañera anterior diciendo, y es que en educación lo afectivo es lo efectivo. Entonces, bueno, ¿cómo haría ese docente que se tiene que enfrentar a diferentes modalidades? ¿Cómo lo preparamos para eso y también cómo lo dotamos? Creo que has dicho muy importantes temas que hay que recalcar. Cuando yo hablo del mapeo es justamente hay que empezar por saber cómo están los maestros y qué recursos tienen los maestros, porque ahí nos vamos a responder qué les falta. Como tú dices, lo que hemos visto en estos meses, primero, no todos los maestros estaban capacitados para usar tecnología, ¿sí? Muchos no tenían acceso a la tecnología y la verdad ha sido titánico cómo han trabajado y cómo se han ido adaptando, ¿sí? a las modalidades y han ido aprendiendo, pero necesitan capacitarse. Entonces, una de las capacitaciones que se tiene que hacer es justamente cómo manejar esa tecnología, cómo manejar los grupos. Y lamentablemente, como tú dices, la realidad en nuestra región es que en el mismo grupo podemos tener niños que tienen acceso a la tecnología, ¿sí? Maestros que no la tienen o niños que no la tienen. Entonces, en la mayoría de sitios lo que hemos visto es que se tiene que hacer un híbrido, se tienen que
tener unas metodologías mixtas, pero para eso se tiene que capacitar al maestro y sobre todo, obviamente, en medida lo posible, dotarlo de esas herramientas, ¿sí? Para que pueda hacer su trabajo. Entonces, creo que ese es algo que es un reto, no solo en Venezuela, déjenme decirles que es un reto en toda la región, y vamos a tener que aprender a trabajar con varias modalidades. Lo importante es que las autoridades nos apoyen en eso y nos capaciten, ¿sí? Y bueno, y aquí estamos también las organizaciones que estamos apoyando este proceso. Necesitamos capacitarnos en cómo usar esas metodologías, necesitamos capacitarnos en cuáles son los mensajes claves que tenemos que dar y necesitamos capacitarnos también en cómo lograr que ese mismo material que yo tal vez lo puedo pasar por la plataforma, lo puedo tener en físico para que los niños que no tienen acceso lo puedan utilizar. Es un reto grandísimo y yo creo que durante estos meses los maestros han trabajado muchísimas horas. Entonces, no tengo la respuesta, pero sí creo que es importante pedir esas capacitaciones y esa formación y sobre todo mapear para saber dónde estamos. Luisana. Sí, bueno, ahora sí creo que tengo muy interesante, compañera Ruth, todos esos planteamientos en cuanto a los desafíos que usted pues nos hace dilucidar y que nosotros en el colectivo acá desde Ministerio de Educación y nosotros específicamente en el Estado de Trujillo hemos podido analizar en varias oportunidades. Sin embargo, pues algo que se tocó que para nosotros ha sido bastante socializado en el equipo y es en cuanto a las tareas. Esas tareas que a veces como maestros pues se colocan al niño y esas tareas que en un punto se tienden a ver como algo exagerada, algo en lo que no conduce a que el niño desarrolle un proceso realmente de aprendizaje, sino vale que impulsa a que el representante desarrolle esas tareas. Y lo importante de cómo el maestro acá en nuestro estado, pues, en nuestro país, pues a ver. Me la manda. Isaac, te perdimos, pero creo que el tema que tú pones es bien importante, el tema de las tareas. Miren, yo he visto algunos ejemplos que me parecen bien interesantes. Primero es que cuando hay varios maestros en un grupo, los maestros se ponen de acuerdo en quién va a mandar las tareas. Las tareas, dependiendo, y bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, pero dependiendo de la edad de los niños, no pueden ser grandes, ¿sí? Las tareas deberían tomarle al niño, dependiendo de su edad, entre 30 minutos y 1 hora, hora y media. No deberían tener más tiempo de tareas. Y las tareas son tareas que los niños puedan hacer. Entonces, si usted va a mandar una tarea, piense primero si el niño va a poder hacer esa tarea solo. Si el niño no va a poder hacer la tarea solo, elimínela, porque entonces esa tarea no es para el niño. Y luego, las tareas son para reforzar los contenidos, no son para dar los contenidos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Cuando yo voy a mandar una tarea de lo que yo ya he dado en la clase, porque lo que quiero es ir un poquito más allá. Quiero reforzar este contenido, quiero saber si el niño aprendió eso. Pero si yo pongo una tarea de algo que no he dado, ¿sí? Porque quiero cubrir más contenido, ya perdimos porque eso no es una tarea. Y las tareas tienen que ser tareas que le hagan disfrutar al niño, que le hagan sentirse que lo puede hacer. Y por eso se hacen mucho tareas con proyectos, por ejemplo. Pero pueden ser tareas o proyectos que se hacen durante varios días. Entonces, cada día se hace un poquito, y al final el niño va a lograr hacer eso. Entonces, creo que el tema de las tareas y de esa flexibilidad de las tareas es básico. Solamente pónganse a pensar ustedes. Yo siempre digo, uno siempre tiene que regresar a uno. Pónganse a pensar ustedes. Yo personalmente estoy casi 6 meses encerrada. 6 meses encerrada. Si a mí ahora un profesor viene y me manda una tarea de 2 horas, les aseguro que no la hago. Sí, porque
mi mente, después de estar 6 meses encerrada, sentada frente a la computadora horas, no está como para hacer una tarea y concentrarme en eso, ¿sí? Pero si el maestro manda una tarea que realmente me hace tal vez buscar un poquito más de quién es este personaje o qué hizo o cómo, algo que realmente les anime y les guste a los chicos y a los jóvenes, entonces van a ver que esa tarea deja de ser una obligación y se vuelve realmente en algo que le va a aportar. Y también van a ver que van a tener mucho más apoyo de los padres porque los padres no sienten que esa tarea es para ellos. Y ahí también a los papitos, y eso les voy a decir yo sinceramente, como maestra, yo fui maestra de preescolar durante muchos años, los papitos también muchos quieren que sus hijos sean perfectos y que las tareas sean perfectas. Y eso es un problema, ¿sí? Entonces yo siempre les decía, cuando venían las tareas, pero perfectas, preciosas, decía, no, esto no es hecho por el niño. Entonces decía, señor padre de familia, yo no le voy a calificar a usted, le voy a calificar al niño. Entonces, por favor, déjele que el niño haga. Yo prefiero tener una tarea con unas letras mal escritas o mal formadas, pero algo que el niño haga y no una cosa que venga del padre y que sea perfecta. Yo tengo que calificar ese esfuerzo del niño y tengo que calificar lo que el niño está aprendiendo y haciendo. Entonces, en ese sentido, bueno, nos podríamos quedar muchísimo hablando de evaluación y de tareas, pero yo sí les invito a pensar en cómo van a hacer esas tareas. Y de hecho les voy a dejar el título de un libro que nos da como varias pautas bien interesantes de por qué las tareas y las evaluaciones tienen que ser muy concretas. Buenos días, profesor Ruth. Tengo una pregunta para usted. Está bien que nosotros estamos hablando de todo lo que es los niveles y modalidades. Muchas gracias, Ruth. No sé si alguien quiere continuar la pregunta, por favor. El niño, la niña, sino también los adultos. Nos tomamos unos 5 minutos más de preguntas y vamos cerrando la presencia de Ruth. Sí. Henry, Virginia está preguntando algo. Sí, yo también quería preguntar algo, perdón, después. Aquí no vamos a preguntar. Ruth, aprovecho porque oigo que la otra compañera no pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, José Luis. Ok. Quería saber si en el continente, en la región, bueno, primero felicitaciones y gracias porque los contenidos muy interesantes y nos orientan bien, están muy pertinentes. Quería saber si usted sabe si hubiese algún programa en el continente que está apoyando a la familia, porque como ellos ahora, la familia siempre ha tenido un rol estelar, pero ahora muchísimo más. ¿Sabe usted si hay algún plan en el que eso se esté haciendo en algún lugar y qué resultado está teniendo eso? Gracias. Gracias. Bueno, miren, dependiendo del país ha habido varias modalidades. En el caso de Guatemala, por ejemplo, sé que en algunas de las comunidades se están haciendo visitas a las familias, ¿sí? Para hacer estos procesos de apoyo. En otros sitios como en Uruguay también, en los sitios rurales se están desplazando como brigadas con los supervisores, entiendo, para hacer ese apoyo a las familias. Y luego también hay otros casos en los que se está haciendo el apoyo a la familia. Bueno, creo que en Venezuela se hizo algo parecido, pero por ejemplo en Ecuador, lo que se hizo es que se cambió la modalidad de la colación escolar y ahorita se están haciendo como paquetes que se distribuyen a las familias para que la familia pueda seguir con ese apoyo. En otras regiones también se ha hecho un análisis justamente de cómo están las familias y se han dado apoyos específicos a las familias de los grupos más vulnerables, a las familias que tienen discapacidad. En algunos casos se han abierto líneas telefónicas
permanentes las 24 horas con psicólogos para que puedan responder a esas inquietudes de los padres de familia y también de los niños. Entonces, sí, hay varias modalidades que se han hecho en diferentes países y regiones, ¿no? Y en el caso de la reapertura, si hablamos de eso, lo que hemos visto es que cada país ha tomado su decisión. Como les decía, en esta región todavía muy poco, pero en otras regiones hemos visto que han empezado justamente con los niños más pequeños por el apoyo que les tienen que dar a estas familias, porque las familias de los niños más pequeños requieren más apoyo. Entonces han empezado con ellos, en algunos casos en Brasil, por ejemplo, en los grupos más pequeñitos, que no son muchos niños, la maestra se reúne con los niños en un parque o en una casa y entonces logra que la parte social no se pierda. Entonces, sí, esas son algunas de las que yo me acuerdo ahora. Qué interesante. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Profe, Siulén de Trujillo. Profe, le tengo una pregunta. En lo que estábamos hablando de la presentación, que es lo que es la inclusión, acá en Trujillo, pues, hemos tenido gran fortaleza en eso, pero hay que hablar también, no solamente en la parte de niños, sino porque nosotros tenemos niveles y modalidades, ¿verdad? Que es también la parte de lo que es adultos y niños con condición especial. También hay que trabajar la parte de inclusión en ese motivo, ya que los adultos también están siendo muy afectados psicológicamente por lo que es la pandemia, profe. Y entonces, no nada más las estrategias para niños, sino las estrategias para las modalidades, para esas familias que tienen condiciones especiales, para esos adultos que quieren ser bachilleres, que también hay que tratarlos porque ellos venían de una experiencia y quieren salir de sus hogares, de su rutina que tenían, y ahora los tenemos tanto tiempo en casa. ¿Cómo vamos a hacer para tratar a esos adultos en la parte psicológica y cómo llegar a ellos ahorita? Porque de hecho, por diferentes circunstancias que tenemos ahorita, es difícil la parte psicológica de ellos, no nada más del niño. Otra de las que tengo también, profe, y me gustaría que me aclarara, por lo menos en la parte de lo que es media general y media técnica aquí en Venezuela. Tenemos que hacer una planificación integrada, porque no podemos seguir con áreas de formación como lo veníamos haciendo presencialmente, porque enviar tantas actividades a un estudiante no nos va a dar el tiempo de una hora y se van a cansar. Tenemos que hacer unas planificaciones integradas donde podamos agrupar por áreas de formación las actividades que engloben todo en un momento. Y así la actividad va a ser más fácil, o la tarea, como usted dice, que nosotros decimos actividad, va a ser más fácil y más amena para ese estudiante adolescente, fácil en su casa, estar haciendo esas actividades. Gracias, profe. Yo creo que, como ya lo hemos dicho, el tema de contención emocional va con todos y tiene que hacerse con todos los chicos, y igual esta adaptación. Y en los casos de los chicos que justamente están en las transiciones, tenemos que tener más cuidado. La transición de la preprimaria a la primaria, de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad son claves, porque ahí es donde los podemos perder. Entonces necesitamos enfocarnos en esos procesos de contención emocional. Miren, yo les voy a decir una cosa. Una de las grandes lecciones de las emergencias es que antes de empezar las clases con los niños, hay que tener un periodo con los maestros, no solo para planificar. Hay que tener un periodo para hacer contención emocional con los maestros. Ustedes no saben lo rico y lo bueno que es hacer eso. Nosotros lo hemos probado, lo hemos hecho en Ecuador, lo hicimos en las emergencias del Caribe, y no saben la diferencia que es que el maestro se pueda desahogar, pueda compartir con sus pares qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo. Y después, entonces, con esa capacidad pueda enfrentarse a sus alumnos. Entonces, yo sí les recomiendo, antes de empezar las clases, hay que hacer ese proceso de contención emocional con los maestros, ¿sí? Y para eso hay que capacitar a los maestros.
¿sí? Y también hay que hacer ese proceso de contención emocional con cada uno de los grupos. Apóyense de los psicólogos, apóyense del personal especializado, pero no dejen de hacer ese paso, porque de lo contrario vamos a tener maestros frustrados y estresados que van a estar empezando las clases. Y creo que con eso me despido, no les quito más el tiempo, estoy a las órdenes, cualquier cosa que requieran, estoy a las órdenes. Mucha suerte en el trabajo, recordarles que siempre estaremos aquí apoyándoles y bueno, felicitarles porque creo que el sector educación durante estos meses ha demostrado que es un sector fuerte, que los maestros realmente tienen recursos y podemos salir adelante y que de nosotros depende realmente volver a esa nueva normalidad. Muchísimas gracias con todos. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? He estado con problemas toda la mañana con esto. Entonces, agradecemos profundamente a Ruth por su participación, por su tiempo, reafirmar lo que planteaba Ruth, que ha estado colaborando con nosotros en todo este periodo. Vamos a compartir la presentación de Ruth, los materiales de UNICEF. Le pido mi disculpa a la profesora Xiulén, que parece que le interrumpí antes, y le pido mi disculpa a Flora también, que se quedó con una pregunta. Rogamos que la podamos guardar, profe, para el final. Agradecerte, Ruth, te enviamos un abrazo a la distancia, de agradecerte por todo y sabemos que podemos contar contigo. Y que muchas gracias. Gracias a ustedes y ahí les dejo el link para el libro. Gracias, muchas gracias, Ruth. Estamos contra el que tiempo. Estén bien. Muchas gracias. Estamos contra el tiempo ahora, nos quedan 50 minutos. Entonces, la idea es que la jornada no pase del mediodía. Dejo ahora a mi colega Diego Paz. Diego es especialista de la UNESCO, de la oficina de la UNESCO en Quito. Se preguntarán por qué la oficina en Quito, porque la oficina de la UNESCO en Quito es una oficina multipaís que tiene representación para Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Diego, a mí me una larga trayectoria en educación, en inclusión, ocupó cargos públicos también, ha sido parte también de lo que significa la gestión pública, conoce esa complejidad, y al mismo también del otro lado desde la sociedad civil, digamos. Entonces tiene esas dos miradas. Le pedimos a Diego si nos puede hacer como un recuento de lo que fue la sesión 1, del marco que maneja la UNESCO para la educación a distancia, y si puedes compartir con nosotros, Diego, algunas de las principales ideas de la sesión anterior. Fuera. Listo, muchas gracias, Henry y colegas. Yo quiero primero agradecerles, como siempre, el espacio. No sé si puede alguien levantar la manito para ver si me están escuchando. Sí, y están viendo mi pantalla. Perfecto, muchas gracias. Ahora, en principio, y con la magnífica intervención de la colega Ruth, digamos, sí me gustaría partir de algunos de estos elementos en relación con lo mencionado y haciendo, digamos, un poco de recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Les invito también a revisar el documento de orientaciones técnicas que está publicado desde la UNESCO. Uno de los grandes componentes de ahí es precisamente el soporte socioemocional para el profesorado, y una de las ideas, que no me voy a referir ahora, pero que sí está con claridad en el documento, tiene que ver con la organización de cuidado, de comunidades de cuidado y autocuidado, ¿no? Es decir, en principio hay algunas cosas que hemos aprendido de la emergencia de la educación, y una de esas tiene que ver con el establecimiento de comunidades docentes, que además de discutir temas pedagógicos, también puedan hacer un ejercicio de cuidado y autocuidado. Y digamos, con esa entrada, la educación como un gran acuerdo social, ¿no? Hay una discusión social y todos hemos acordado de alguna manera que la educación es un derecho, pero este no es cualquier derecho, es un derecho habilitante en el que el centro de cualquier modelo va a ser siempre el estudiantado, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a las y los estudiantes para la continuidad de un proceso educativo con calidad y que responda a las necesidades del país, por una parte?
Por otra parte, es importante considerar las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes que ahorita están agudizadas como efecto de la pandemia. Me refiero a la falta de conectividad al Internet, a los temas de pobreza, a los temas de violencia, digamos, que ya existían en la región antes de la pandemia, pero ahora se han agudizado. Y en principio, esto nos invita a generar respuestas flexibles, ¿no? Lo que tenemos que hacer es flexibilizarnos, pero es una flexibilización enfocada en la garantía del derecho a la educación en tanto acceso, es decir, hay que garantizar que las personas puedan acceder al sistema educativo, que se queden en el sistema educativo y aprendan, ¿no? No basta con que estén escolarizados, sino necesitamos que se queden en las escuelas y que en las escuelas estén aprendiendo, digamos, ¿no? Y que además puedan partir a un proceso de promoción, que puedan ir al siguiente año y pensar ya en la culminación de los estudios a nivel de básica media y básica media técnica, como en el caso venezolano. Y para que esto ocurra necesitamos que los profesores sean el pilar de la propuesta. Y para ello, digamos, es necesario entender que las profesoras y profesores conocen sus contextos. Es decir, saben con quiénes trabajan, saben cuáles son las necesidades de sus familias y de sus estudiantes. Por tanto, son ellas y ellos quienes pueden lugarizar o contextualizar el currículo en función del territorio, ¿no? Es decir, pueden identificar si tienen más o menos conexión al Internet sus estudiantes, si sus familias están en capacidad de acompañar el proceso educativo, si hay o no los recursos disponibles para la continuidad del proceso educativo, cuáles son las condiciones previas con las que llegan la y los estudiantes a este año lectivo en particular, y en función de eso, cómo adapto mi respuesta para garantizar una educación con calidad. Y para eso, digamos, son la y los docentes quienes tienen ese conocimiento ya por su propia formación y por su propia experiencia. De aquí es importante considerar el papel de las familias, digamos. Las familias no son un ente externo al proceso de escolarización, es decir, no están por separado. Ahora más que nunca, como en el caso venezolano nos lo ha demostrado, el papel de las familias es fundamental para el proceso educativo como tal, ¿no? Especialmente en el acompañamiento pedagógico que van a tener las y los estudiantes. Y para ello hay que ver cuáles son las verdaderas posibilidades que tienen las familias de acompañar. Es decir, no es lo mismo si yo tengo familias que no saben leer y escribir y tienen niñas pequeños que necesitan un acompañamiento mayor para la incorporación del proceso lectoescritor, que una familia de personas profesionales que efectivamente pueden tener otro tipo de acompañamiento. Tampoco es lo mismo, digamos, familias que tienen que salir a trabajar lo que sea en la calle y no pueden estar en la casa con la hija de hijos, que aquellas que sí tienen esa posibilidad. Y esa información, digamos, debería permitir ajustar el proceso educativo a las características de las familias y entender cuál es el sentido de la educación que tiene también para la familia, ¿no? Sobre el tema de las tareas, muchas veces las mismas familias piden que les manden más deberes de las niñas y de los niños, porque esa es una manera de mantenerles, entre comillas, ocupadas y ocupados, ¿no? Y mientras están haciendo eso, las familias pueden dedicarse a otras tareas, que pueden ser de tareas remuneradas o no remuneradas dentro o fuera del hogar, digamos. Y ahí hay una discusión que tenemos que tener, ¿no? Las tareas no sirven para que las niñas y niños estén ocupados, sino para reforzar procesos de aprendizaje. Y ahora, en estos contextos en los que estamos trabajando a una distancia y que pueden generarse un tema de intermitencias presenciales, dependiendo de cómo estén las características sanitarias de los sectores, hay que entender que las tareas deben resignificarse, ¿no? Tal vez no por un tema de tiempos, pero sí por un tema de desarrollo de habilidades que van a tener las niñas y niños en función de sus propios procesos. Y para eso, los ministerios de educación de la región en general tienen estos lineamientos, estas guías y recursos educativos transmedia, ya voy a hablar de transmedia en 2 minutos más, que se puedan adaptar a la respuesta de cada territorio y que puedan ser lugarizados. Es decir, como nos decía bien Ruth, no es una receta esto, sino que tiene que ser adaptado a cada contexto, ¿no? Y ahí tenemos también la fuerte presencia de organizaciones no gubernamentales, de la cooperación para el desarrollo y de organizaciones de sociedad civil, que trabajan en la producción de recursos educativos abiertos
pero también en la innovación y aceleración de modelos educativos. Es decir, ya hay una experiencia previa de las organizaciones de sociedad civil, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, que han generado temas de acompañamiento en este momento de la emergencia, que ya no es la primera respuesta, ¿no? Ahora estamos en un segundo momento de la emergencia, digamos, en el que ya hemos aprendido un montón de cosas. En función de eso podemos ajustar cuál va a ser nuestro trabajo. Y para eso es importante comprender lo que ustedes mencionaban hace un rato ya y con mucha fuerza, ¿no? Generalmente al aprendizaje se le ve como en la parte izquierda de la pantalla, como esta división entre lo cognitivo disciplinar, entre los ejes de las asignaturas que tienen un gran peso, separado de la práctica y de la conducta, ¿no? De qué es lo que se hace, ¿no? Este saber con este hacer generalmente están disgregados, están separados, y además pensamos que lo socioemocional está por otra parte. Entonces pensamos que hay que trabajar estos componentes por separado, ¿no? Por una parte trabajo lo socioemocional, por otra parte lo conductual, por otra parte lo disciplinar. Pero el aprendizaje y la vida no funciona así. Es un error hacer esto, digamos, ¿no? Ya hemos aprendido, tenemos una experiencia de más de 30 años en la que vemos que este modelo educativo lo que hace es segmentar a las personas y que no brindan una formación integral ni aprendizajes holísticos, digamos. Entonces, ahora tenemos esta posibilidad de hacer un tránsito en el que reconocemos que lo socioemocional, lo cognitivo y lo conductual, el gráfico que vemos en la parte derecha de la pantalla, está todo integrado, y que es lo mismo, digamos. Sin emoción no hay aprendizaje y no hay conducta. Todo está mezclado, todo es parte del mismo proceso. Entonces es necesario trabajar desde estos tres lugares. Aquí el desafío es cómo, a partir del reconocimiento de las emociones, de mis prácticas y de mis saberes, genero aprendizajes integrados basados en, esto se basa básicamente en los temas de aprendizaje socioemocional, no para generar salidas integrales de aprendizaje. Y esto es una adaptación, digamos, que parte de un diálogo en torno al currículo, ¿no? Que es cómo vamos a mirar el currículo, como una lista de temas o como estos referentes teóricos conceptuales que nos permiten generar salidas integrales que vinculen lo cognitivo, lo conductual y lo socioemocional al mismo tiempo, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, el juego no es una estrategia para distensión emocional, el juego es una estrategia de aprendizaje por excelencia, ¿no? Entonces a partir del juego yo puedo trabajar lo cognitivo, lo conductual y lo socioemocional al mismo tiempo. Y para eso yo debería crear orientaciones para que la familia pueda guiar el juego, para que yo pueda guiar el juego también desde entornos virtuales, si es que hay disponibilidad, o también cómo puedo lugarizar esto en función de la comunidad y potenciar ese espacio, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, esa vinculación, no la separación. No está por otra parte, es lo mismo. Y hago énfasis en eso porque es importante generar un diálogo social inicial. Entonces la educación parte de un gran diálogo social que me permite generar un acuerdo por la educación, un acuerdo por los derechos, y que me hace ver cuál es el perfil de egreso o el perfil de salida de las ciudadanas o ciudadanos bolivarianos, ¿no? Y en función de este perfil de salida, de este gran ideal, yo genero perfiles de intermedios que me permiten dar cuenta de cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a ir obteniendo por subnivel, es decir, cuáles son aquellos atributos claves del estudiante que me van a decir que estamos generando, que estamos formando a esta ciudadana o ciudadano bolivariano con una serie de conocimientos, ¿no? Y estos conocimientos deben estar articulados perfectamente desde el perfil de salida hacia abajo, pero tejidos y discutidos y aprobados desde la base. Entonces, la base de todo va a ser siempre este gran diálogo social, y a partir de eso yo puedo identificar cuáles son los resultados claves del proceso de enseñanza-aprendizaje por subnivel, ¿no? ¿Qué deberíamos saber en la media? ¿Qué deberíamos saber en primaria? ¿Qué deberíamos saber en inicial? Y estos atributos deberían estar perfectamente articulados. ¿Cómo se articulan? Básicamente con esta espiral del conocimiento, ¿no? Generalmente, uno de los errores de la educación tradicional tiene que ver con la segmentación de los saberes. Entonces pensamos que el aprendizaje es lineal, pero el aprendizaje no es nunca lineal, sino que es una constante espiral en la que yo voy
desarrollando una serie de habilidades a mi propio ritmo y dependiendo de mi contexto, ¿no? Digamos, esta mirada de aprendizaje es muy difundida y está teorizada particularmente en los pueblos de nacionalidades indígenas, en los pueblos originarios de nuestra América. Pues en nuestra América se ve, digamos, el aprendizaje como un gran espiral, en el que yo voy a ir desarrollando algunas habilidades a lo largo de la vida, ¿no? Y que no es un proceso lineal, sino que me permite mirarme y volver a mirarme para desarrollar aquellas capacidades que debería trabajar o en las que debería hacer énfasis. Y para eso es necesario, en este contexto de emergencia, en esta segunda fase de la emergencia, reforzar los entornos educativos transmedia, y esto va a responder a las posibilidades de cada territorio. Pero algo que Venezuela ha hecho y está dando una lección, digamos, a la región, es partir de la información territorializada. Entonces, ¿cuáles son los recursos que más se utilizan en cada sector y por segmento poblacional? Entonces, en función de eso, yo puedo articular la producción de un tipo de recursos u otros. Entonces, sabemos que para algunas comunidades nos sirve la televisión educativa y la radio. Entonces, esta televisión educativa y la radio tienen que estar perfectamente articulada con los itinerarios de aprendizaje que van a tener los estudiantes a nivel nacional. Entonces, todo debe responder al mismo proceso. Y van a ser las y los docentes quienes van a tener este clic para hacer enganche en cómo utilizar los recursos educativos, ¿no? A algunos les va a servir la televisión y la radio, a otros les va a servir el material impreso, a otras personas itinerarios que estén en medios digitales, ¿no? A otras personas que tengan otro tipo de acceso a plataformas virtuales. En otros contextos pueden servir mensajes de texto o llamadas telefónicas. Todo esto va o la bicicleta viajera, o el buzón pedagógico, o la canoa viajera, digamos, pero todo esto es parte del mismo entorno, no son respuestas por separado, ¿no? Que son respuestas dentro de un mismo entorno transmedia que me permite generar procesos de relacionamiento y levantar información al mismo tiempo desde los territorios. Entonces, eso me permite articular luego mi respuesta educativa para que sea más pertinente. Y para esto, digamos, es necesario o se recomienda, y con esto termino, la adaptación de los procesos educativos que antes los teníamos por disciplinas. En el aula dábamos clases de lengua, de matemática, de historia. Ahora no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero tenemos una nueva oportunidad que implica generar proyectos interdisciplinarios que trabajen al mismo tiempo lo cognitivo, lo conductual y lo disciplinar a través de proyectos integradores. Y estos proyectos integradores deberían ser adaptables a múltiples plataformas para que yo pueda entregarlos por radio, por televisión, por internet, por mensaje de texto, por llamada, por la bicicleta, por lo que sea. Es un proyecto integrador que parte de la realidad del contexto y que puede ser mediada pedagógicamente por el profesorado, es decir, planificada por el profesorado para que a partir de las experiencias de lo cotidiano desarrolle las habilidades que están marcadas en el currículo nacional. Y además deben ser flexibles y de fácil entendimiento, marcando espacios de evaluación y coevaluación por las familias y por los estudiantes. Recordemos que el contexto ha cambiado la posibilidad de mediación pedagógica y eso significa que las familias y los estudiantes deben tener la capacidad de entender estos proyectos para poder ejecutarlos, inclusive cuando el acompañamiento del profesorado es reducido. Y aquí habría que segmentar a la población nuevamente. ¿Quiénes tienen acceso al Internet y además tienen acompañamiento de las familias? ¿Quiénes solamente tienen posibilidad de acompañamiento de la familia? Y quienes no tienen ni siquiera Internet ni acompañamiento de las familias, porque a qué edad no tienen, digamos, la formación o la posibilidad para generar acompañamiento pedagógico específico para los estudiantes. Entonces ahí la respuesta, digamos, debe ser flexible. Y tiene que estar perfectamente articulada con los libros de texto, con revistas, con programas de radio, de televisión, con las redes sociales, con los recursos en general, para que los aprendizajes puedan llegar a través de diferentes vías, poniendo énfasis en la autonomía progresiva de las y los estudiantes. Van a haber habilidades o destrezas que pueden desarrollar con más o con menos acompañamiento en función de la autonomía, ¿no? Y esta autonomía, digamos, es progresiva. Se va dando a lo largo de la vida y depende de algunos factores de base. Y finalmente, estos proyectos integradores deben promover la interdisciplinaridad, utilizar las experiencias de vida como eje de articuladores. Entonces, por ejemplo, si yo miro las montañas, puedo calcular en las montañas cuál es la pendiente o cuáles son las funciones trigonométricas de la imagen de las montañas que veo desde mi ventana, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo un tema de entorno natural y al mismo tiempo estoy implementando las matemáticas.
o puedo revisar las estadísticas de acceso al Internet y estoy trabajando en realidad y en el contexto social y al mismo tiempo estoy trabajando en estos ejercicios matemáticos. O puedo hablar del virus y hacer prevención del virus, ¿no? Y ahí puedo trabajar en habilidades de organización, en habilidades de química, en habilidades de física, a partir de un ejemplo de lo cotidiano. Entonces, por ahí va el tema interdisciplinario. Con eso, digamos, el documento de orientaciones técnicas está disponible. Entiendo que el Henry ya le envió y podríamos conversar sobre ello también en algunos ratos. De esta manera lo resumen, colegas, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Diego. Diego, mientras tanto, ¿podrías compartir el link del reporte de la UNESCO, en donde están todos los contenidos de la presentación, para quienes no lo tengan? Ese reporte lo compartimos la semana anterior como material de estudio, lo vamos a compartir de nuevo hoy día. Ha sido recientemente publicado, así que bueno, lo dejamos a disposición. Miren, primero tenemos 2 presentaciones más y ya estamos un poco acotados de tiempo. Entonces, para tomarlo con calma, me gustaría que nos tomáramos al menos unos 10 minutos para si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún nuevo crítico que necesita desatar ahora, ¿verdad? Alguna consulta, Diego. Profesora Flor, usted tenía de antes una pregunta, no sé si quiere retomarla, Flora, perdón, no sé si usted tenía de antes una pregunta, no sé si quiere retomarla ahora, o si alguien más quiere intervenir. Muy buenos días. Adelante, profesora. Sí, bueno, la pregunta realmente era para la otra expositora, ¿no? Que con relación al restablecimiento de conductas relacionales. No sé si Diego podría aclararme también esa parte que ella, digamos, hizo y tomó en su exposición. Y a Diego específicamente, que te felicito también por tu exposición, Diego, me gustaría que, me imagino que fue que se tocó la semana pasada, pero como me estoy incorporando el día de hoy, por Andiep, tocaste la parte de la bicicleta viajera y del buzón pedagógico. No sé si podrías extenderte un poquito, me imagino que ya lo tocaron la semana pasada, pero si podrías aclararme un poquito por lo menos esos 2 aspectos, me parecería, te lo agradecería de todo corazón. Problema, profesora Diego, intentemos recoger otras preguntas, ¿les parece? ¿Alguien, si tiene alguna consulta, alguna duda? Si alguien simplemente se incorporó tarde y está un poco colgado y tiene alguna consulta. ¿Nadie hasta ahora? Primero, eso significa o que está todo muy claro o está todo muy confuso. Entonces están esas 2 posibilidades. Vamos a imaginar y partir del entendido de que está muy claro. Entonces, para ir, te doy el pase ahora, Diego, primero simplemente para responder. Adelante. ¿Daniel? Ajá, Henry, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Adelante, Diego. Bueno. Por favor, escuchamos. Ya parte de la presentación del compañero refiere a un área que nosotros estamos trabajando ahorita, desde acá, de recursos para el aprendizaje, y corresponde a todas las experiencias, Henry, que nosotros hemos venido desarrollando y además venido sistematizando con todo lo que tiene que ver con la didáctica y eso ha sido fundamental. Y además, si nosotros escuchan. Daniel, disculpa. Daniel, ¿podías apagar tu cámara? Quizás si es que apagas la cámara se puede escuchar un poco más fluido, que parece que estamos con problemas. Ajá. Ahí sí. Ahí sí me escuchan bien. Ahí sí, estimado, por favor. Adelante. Bueno, entonces es un poquito el internet de acá. Nosotros hemos venido sistematizando, Henry, y el resto del equipo, una serie, además ha sido un área de nosotros fundamental de trabajo que tiene que ver con la didáctica en la pedagogía. Nosotros, para el cierre del año escolar, fuimos definiendo una serie de estrategias adaptadas, como se explicaba anteriormente, a cada condición y a cada territorio en el ámbito nacional. El currículo nuestro es flexible y tiene que ver mucho con los contenidos territoriales. Nosotros fuimos adaptando todos los contenidos para el tercer periodo académico. Es un poco contarle la experiencia que nosotros hemos vivido desde esta dirección y cómo nosotros hemos venido consolidando el sistema de recursos para el aprendizaje en Venezuela. Cada estrategia se fue adecuando a cada territorio en función a las potencialidades, a las capacidades y a las realidades de cada territorio. Nosotros tenemos experiencias desde la canoa,
vimos cómo el papá, como la mamá, como la familia se fue ideando una serie de estrategias para facilitar la enseñanza en clase y en casa. Y un área que nosotros hemos venido trabajando mucho con la familia tiene que ver con la paciencia. Quizás para algunos es un tema un poco que pasa desapercibido, pero bueno, es darle las condiciones, las estrategias a los padres para que enseñen contenidos, uno, que tenían mucho tiempo sin ver, dos, en muchos de los casos que quizás desconocían. Entonces, nosotros ideamos, pues, y además desarrollamos y activamos un sinfín de cosas que nosotros teníamos acá, por ejemplo, la radio escolar, el periódico escolar. En Venezuela habían estados donde los contenidos programáticos y semanales se colocaban en los periódicos. Tenemos experiencias que la maestra colocaba en papelógrafo los contenidos que se iban a trabajar esa semana, y bueno, y cada estudiante o cada papá estaba por frente a la casa y tomaba nota de lo que se debía estudiar en casa. Entonces, nosotros de Venezuela hemos venido fortaleciendo, hemos venido ajustando y estamos muy de acuerdo, en consonancia con lo que se plantea con la educación territorial. Entonces, nosotros no solo hemos dejado la estrategia nuestra en los aspectos tecnológicos, como es la canaima, la computadora, el teléfono, sino también todo lo que tiene que ver con los intercambios de texto, con el plan de lectura, con la formación para padres, con la formación para maestros, y eso ha permitido que nosotros, uno, hayamos cerrado con gran éxito el año escolar, y dos, que iniciemos, nosotros ya estamos trabajando todas las estrategias pedagógicas y didácticas para el inicio del año escolar. En Venezuela posiblemente se inicie el 16 de septiembre, y ya nosotros estamos trabajando todos los contenidos para radio, para televisión, los contenidos impresos, es decir, que no falte una estrategia pedagógica, que no falte una estrategia didáctica para cada familia. Saludos, Henry. Gracias, Daniel. Le pido por favor a quienes vayan interviniendo si pueden presentarse. Se fue Daniel Custodio, director de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación. Precisamente le queríamos comentar a todos ustedes que en la sesión de la próxima semana lanzaremos un pequeño reporte que precisamente hemos elaborado con el equipo con la Dirección de Investigación, Información Docente y con CENAMEC, que están viendo en pantalla, que precisamente recoge las experiencias de educación a distancia que han sido desarrolladas desde lo territorial. Es decir, aquellas experiencias de educación que no necesariamente nacieron a nivel central, sino más bien que fueron resignificadas y que se construyeron desde los territorios, con la creatividad, con las didácticas, contextualizadas a cada lugar, como planteaba el director. Y al mismo tiempo les estoy compartiendo en el chat un pequeño trabajo que yo creo que para el sector privado que está presente pudiese ser interesante verlo. Se los voy a compartir en pantalla. Esta es una georreferenciación de experiencia de educación que desarrolló CENAMEC también, y la Universidad del Magisterio, y junto también, bueno, con la colaboración nuestra, en donde sistematizamos parte de la experiencia que se desarrollaron desde los territorios. Podrán encontrar acá la georreferenciación de toda la zona educativa, y en cada una de ellas con sus experiencias locales, ¿verdad?, cuáles fueron presentadas en el segundo Congreso Pedagógico. Les estoy compartiendo el link aquí a continuación. Diego, si quieres responder un poco a lo que preguntaba la profesora Flora, si puede ser brevemente, y después acordamos entre todos a ver cómo seguimos adelante, si dejamos para la próxima reunión, la próxima sesión, o intentamos abordarla ahora. Diego, hay una pregunta también en el chat sobre los tiempos, ¿verdad? Ha sido todo un debate si lo que tenemos que hacer es replicar los tiempos de la escuela en estos formatos no presenciales. Al menos la conclusión a la fecha es claramente que no. Otra de las recomendaciones que se ha dado es que, por ejemplo, las unidades formativas de educación no presencial no pueden superar los 45 minutos. Es otra recomendación de la evidencia reciente. Pero te dejo, Diego, por favor, si quieres compartir algo con la profesora y los participantes. Adelante. Gracias, Henry y colegas, por sus preguntas. Digamos, del tema de la bicicleta viajera y la canoa, los buzones pedagógicos,
yo creo que serían ustedes quienes deberían explicarnos en lugar de que explique yo. Sin embargo, a mí me llama la atención esto por un sentido particular, que es en cómo articulamos la producción de recursos educativos y la producción de metodologías educativas desde los territorios y la necesidad de que éstas, desde cada territorio, independientemente del nombre que tomen o la estrategia que se maneje, estén articuladas con los demás recursos. Es decir, que hablen en el mismo idioma y que aporten a la consecución de los mismos objetivos de aprendizaje por su nivel, ¿no? Eso es lo importante, que estemos perfectamente articulados los recursos que se utilizan ahí, por ejemplo, con lo que se hace en radio o con lo que se hace en televisión o con los proyectos que se lancen por plataformas digitales o por internet en relación con el aprendizaje, ¿no? Trabajaríamos en el mismo sentido, pero en diferentes niveles o con diferentes herramientas. De eso en principio. Digamos, antes de pasar a otras preguntas, yo creo que quienes deberían respondernos de esto, porque yo estoy aprendiendo de ustedes y creo que la región está aprendiendo de ustedes, son quienes están implementando desde los territorios de estas experiencias de aprendizaje por una parte. En relación con los tiempos, efectivamente, ahorita no podemos replicar lo mismo que se hace en una escuela presencial, ¿no? Y los tiempos van a depender de algunos factores, de cuál es, en principio, o el primero, cuál es la etapa del desarrollo del estudiantado, ¿no? Es decir, en qué etapa de la vida está y en función de eso, cuál es la capacidad de aprendizaje autónomo, que esa sería la una consideración para establecer el tiempo. La otra, para el mismo tiempo, digamos, cuál es la posibilidad de apoyo o de mediación que va a tener la niña o niño por parte de un externo, que puede ser la familia o que puede ser el profesorado. De ahí también hay que mediar cuál es el tiempo efectivamente que le puede dedicar la familia para acompañar el proceso pedagógico, el proceso de aprendizaje. Y el tercer componente, digamos, para mediar los tiempos, para ver cuánto debería durar un proyecto, esto va a depender de del referente teórico curricular, de la habilidad, del saber, del conocimiento que queramos desarrollar o que se vaya a implementar, ¿no? Por ejemplo, la primera semana de clases, yo les sugiero que se pueda trabajar desde la contención socioemocional y desde este abordaje de la problemática que existe y desde este sentido más afectivo del aprendizaje, en dos cosas: en la organización de los tiempos y en la organización de rutinas para los aprendizajes con horario de planificadores, pero también con esta familiaridad, con esta nueva forma de aprender, ¿no? En el programa Cada Familia una Escuela, que puede estar, digamos, evolucionando hacia sistemas de presencialidad y no presencialidad intermitentes, ¿no? Entonces, eso podría tomar un proyecto para una semana, por ejemplo. Pero luego, para el desarrollo de procesos de aprendizaje y adquisición del código, ¿cómo se van a vincular, digamos, en función de las edades? Entonces, eso tal vez sea un proyecto que se demore un poco más, que se puede demorar 3 meses, 3 semanas, por ejemplo, o 2 semanas, por ejemplo. Pero va a depender mucho de cuál es la decisión que ustedes tomen como Ministerio para el Poder Popular en Educación sobre cuáles van a ser estos referentes teóricos o este currículo priorizado. Y a partir de eso, ver cuáles son los objetivos por subnivel que se van a trabajar. Y ahí yo puedo definir ya los tiempos que me podrían demorar en alcanzar o no uno de estos objetivos en función del itinerario de formación que va a tener cada estudiante y que es algo que se está trabajando también con Diana. Sobre el tema de la educación física en estos contextos es fundamental, digamos. No solamente por un tema de ejercicio, sino porque la educación física lo que hace es estructurar las funciones básicas y las funciones personales en torno que me van a permitir, digamos, alcanzar aprendizaje significativo, es decir, organizar desde mi cuerpo, conocer desde mi cuerpo el espacio, ¿no? La ubicación temporal, la ubicación espacial, pero también mis posibilidades me permite generar mejores procesos de aprendizaje, por una parte. Por otra parte, el cuerpo y la educación física me permite generar procesos de equilibrio emocional y de desarrollo de la personalidad. La educación física también es fundamental. ¿Y cómo puedo yo, a partir de la educación física, vincular con otro tipo de aprendizaje? Entonces, por ejemplo, yo puedo pedirle a las niñas y a los niños en un proyecto de aprendizaje que calculen cuántos pasos pueden dar o cuál es la velocidad que se demoran en correr una distancia en su hogar. ¿Cuánto se demoran en correr 30 metros? Y a partir de ese cálculo, cuánto se demoran ellos en correr 30 metros, les puedo pedir que calculen cuánto tiempo se demorarían en llegar a la escuela, por ejemplo.
que puedan imaginarse a cuántos metros o cuántos kilómetros están de su escuela y cuánto tiempo se demoraría en ir hasta allá corriendo. Entonces, estoy trabajando en educación física y al mismo tiempo estoy trabajando en un cálculo matemático abstracto. Y le puedo pedir que dibuje eso. Entonces le hago, además, que haga una representación espacial y temporal de cuál es esta realidad. Estoy vinculando interdisciplinariamente a partir de un ejercicio de educación física con la matemática y con el conocimiento del entorno natural y social que tiene en su territorio. Entonces, digamos, desde ahí podrían partir estas lógicas de los proyectos interdisciplinarios. Yo creo que no me voy a extender más, pero igual quedo dispuesto. Ustedes tienen mi WhatsApp y mi correo para cualquier pregunta. Diego, no, mira, dame un segundo. Tenemos, yo creo que para aprovechar, digamos, el tiempo, ya que estamos muchos conectados acá, intentemos continuar esto. Cerramos con Diana. Yo voy a saltar mi presentación hoy día, la dejamos para la próxima semana, pero intentemos charlar un poco de las inquietudes de los participantes. Profesora Belkis Sánchez, por favor. Adelante. ¿Me escucha, profesora Belkis? Sí, ¿cómo estás? Profesora, Henry, directora de educación, me corrige, profe, directora de educación de personas jóvenes y adultas. Así es, directora general de educación de jóvenes, adultos y adultos. Directora general, eso. Adelante, en el profe. contexto venezolano. No, bueno, quería compartir con ustedes en base a lo que se viene discutiendo. Primero, 3 elementos fundamentales que para integrar un poco lo que decía la compañera Ruth y el compañero Diego, tiene que ver cómo nosotros atendemos en primera instancia el tema emocional, que debería ser la primera fase en este momento para iniciar el proceso de atención de nuestros estudiantes. No es lo mismo un niño que va de la escuela de educación inicial a primaria, que está llegando a un espacio diferente, o el que va de 6º grado para primer año, también que se está incorporando, o incluso los participantes que abandonaron la institución, la educación media del nivel, y se van a la modalidad de educación de jóvenes, adultos y adultos. Creo que la primera fase nuestra tiene que ser la atención emocional de todos estos niños, jóvenes, adolescentes que se estarían incorporando en los diferentes niveles y modalidades. Otro elemento fundamental que decía el compañero y que es gran preocupación para nosotros, tiene que ver con la capacitación de nuestro docente en el tema de las herramientas tecnológicas. Ciertamente, un joven o un niño sobrepasa las capacidades tecnológicas de su maestro porque tiene habilidades en todos los temas tecnológicos y el maestro todavía está un poco, pero sin embargo hay que formarlo, entonces hay que abrir. Para esto sería para el ENIN. Bueno, nosotros lo hemos contemplado en el plan de formación de educación de jóvenes, adultos y adultos que tenemos. Sin embargo, creo que la universidad nuestra tiene que aperturar un proceso de formación en las capacitaciones tecnológicas de nuestros docentes, y esa capacitación tecnológica tiene que ver cómo atendemos esa población heterogénea que tenemos en el aula de clase, que a lo mejor tiene herramientas tecnológicas en su casa, un teléfono, una computadora, y a lo mejor no tiene nada, o en este momento no le sirve ningún tipo de herramienta, sino que el mismo contenido lo trabajamos en diferentes estrategias, o sea, modelo instruccional, de guías, y el otro a través de el ciberespacio, pues, o la tecnología de la información. Y otra cosa importante que dijeron ustedes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, efectivamente, tiene que ver con esas habilidades básicas que decía la compañera. Bueno, ya la expresaba como las competencias básicas del currículo. Nosotros hablamos de conocimiento, habilidades y destrezas básicas, en este caso, que deberían de tener nuestros estudiantes versus tarea, porque es un proceso dialéctico y dialógico allí. ¿Cómo hacemos nosotros para que las tareas de nuestros niños y jóvenes y adultos o adolescentes se casen con el tema de esa tarea que manda el docente y las habilidades básicas que necesitamos, conocimientos básicos que necesitamos que ellos adquieran en todo momento? Entonces, por supuesto, repensando un poco el tema de los proyectos, ¿cuáles serían esas habilidades que creo que el proyecto debe decirlas, las básicas, y
cómo se casan con las tareas, que no sean para el papá y la mamá, sino que sean para el estudiante. Decía la compañera Ruth, si usted una tarea no la puede hacer el participante, entonces no la mande, o sea, no la coloque. Entonces creo que hay que trabajar con nuestros docentes en repensar el tema de las tareas. Y un último elemento tiene que ver con la formación para los padres. Efectivamente, sí, tenemos padres que son perfeccionistas y quieren que sus hijos sean perfeccionistas. ¿Cómo trabajar ese tema con nuestros representantes en el tema de la parte tanto emocional como el acompañamiento de la familia a nuestros docentes, a nuestros niños, en todos los espacios para la formación? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, directora. Le pedimos al profesor Eric García que se prepare. Me gustaría simplemente mencionar algunos elementos que mencionó la directora y que los discutimos en la sesión número 1. Es tanto o más importante la existencia de las plataformas como la armonía en el mensaje en las distintas plataformas. Lo que nos damos cuenta hoy día es que existe una multiplicación masiva de mensajes por medio de distintas plataformas y muchas veces esos mensajes no dialogan entre sí. Es decir, y lo mencionaba una autora recientemente, el director de escuela hoy día se convierte en una suerte de maestro de orquesta, ¿verdad? O maestra de orquesta, que va articulando estos distintos sonidos, estas distintas armonías, ¿verdad? Estas distintas melodías y las va articulando en una armonía total. Creo que precisamente parte de los desafíos didácticos y metodológicos que tenemos hoy día es cómo evitamos mensajes disonantes a través de las distintas plataformas y al mismo tiempo son esos mensajes disonantes los que generan muchas veces, como se ha denominado, una sobresaturación curricular de las actividades. Es decir, como los mensajes son distintos, tenemos muchos mensajes, la familia recibe muchos mensajes y obviamente lo que hacemos es una sobresaturación, una sobrecarga, y más que apostar por una armonía, lo que generamos es un desorden, ¿verdad? Más que tener una armonía, tenemos ruido, ¿verdad? Y otro de los elementos que se planteaban en la sesión anterior, que parece importantísimo, es que uno de los elementos claves que han planteado investigadores e investigadoras es cómo pasamos de la lógica, como decía Diego, de la sumatoria de tareas inconexas entre sí, a un proyecto pedagógico progresivo, que tenga una secuencialidad didáctica y que al mismo tiempo tenga una trayectoria de aprendizaje que sea conocida y transparente para todos y todas. Profesor Eric García, ¿quería preguntar algo? Sí, bueno, un placer. Adelante, incorporando. Ajá, ¿me escucha? Perfectamente, adelante. Bueno, soy el profesor Eddie García, director general de Educación Física y Deporte aquí en el Ministerio de Educación de aquí de Venezuela. Me estoy incorporando hoy al chat. De verdad que es interesante todas las intervenciones y las ponencias de los compañeros. Mi pregunta era un poco con el tema de la educación física, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en Venezuela, la educación física es un área de formación que está transversalmente en nuestro sistema educativo y específicamente mi área de atención es el subsistema de educación básica, donde atendemos todo lo que son nuestros niveles y modalidades. Nuestros niveles, bueno, educación inicial, primaria y educación media, y estamos en un proceso de incorporar lo que es educación para jóvenes adultos y adultos, que bueno, hemos venido adelantando algunas cositas ahí con los compañeros de educación de jóvenes adultos y adultos. Entonces, considerando la importancia que tiene la educación física, desarrollo multilateral del estudiante, ¿no? Que eso nos permite a nosotros contribuir con el desarrollo de habilidad y destreza de nuestros niños desde las etapas tempranas, y que eso también permite de que ese desarrollo del cuerpo, del movimiento de nuestros niños a temprana edad les facilita la lectura y la escritura. Mi pregunta, y me gustaría conocer y no sé si lo han tocado, es qué herramientas se están viendo o tienen ahora con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena que está llevando en otros países, ¿no? Y bueno, cuando rápidamente una de las experiencias que nosotros tuvimos nos incorporamos algunos contenidos en
les hacía una asignación de tareas por semana de nuestra área de formación, algo que tú acabas de decir, para evitar la frustración de nuestros padres. Nosotros consideramos en ese estudio de que el padre en la casa no es docente. Y vimos como de repente muchos papás que tenían 4 o 5 niños, no era fácil el poder sentarse o dedicarle tiempo a cada uno de ellos. Nosotros en ese momento, bueno, dijimos, bueno, con una asignación, por lo menos aquí en Venezuela nosotros tenemos atención de la educación física 2 días a la semana, dependiendo del nivel y la modalidad, 2 días a la semana, 3 días a la semana, con horas de 45 minutos. Entonces, bueno, quisimos respetar este espacio, considerando que los padres, bueno, no son mayores. Y bueno, dio un buen resultado. No saturamos a nuestro representante y a nuestros niños en la Director. Para este nuevo año escolar que arrancamos Dios mediante a distancia, estamos programando algo así, pero que mantener una asignación por día. Ya está terminando. Ajá. Escuchamos, le pido, escuchamos bien la pregunta, pero ahora le estamos escuchando un poco cortado. Sí, entendimos la pregunta. Si me permite, nos quedan solo 5 minutos. Voy a abusar de usted un poco, si nos podemos tomar 5 más. Y seguimos hasta las 12:05. Entonces, miren. Ya, buenísimo. Muchas gracias, profe. Les pido disculpas a quienes no hayamos podido recoger sus preguntas, mi sincera disculpa. Entonces, yo les pido lo siguiente. Teníamos un capítulo reservado para ver la propuesta. Por favor, profe, un verdadero placer. Para ver la propuesta curricular que llevamos a la fecha. Esto lo vamos a posponer para la próxima semana. Teníamos también que revisar la tarea que nos quedó de la semana anterior. Que la semana anterior compartimos el reporte de UNESCO que acaba de compartir Diego y le pedimos a cada uno de ustedes que reflexione orientaciones, ¿verdad?, para los actores educativos a partir de ese reporte. Entonces, les vamos a pedir, Diego, si puede compartir nuevamente el link del reporte que lo compartió y dejamos esa tarea nuevamente para la próxima semana. Es decir, la próxima semana vamos a tener 2 tareas. La de la semana pasada, que son las orientaciones, ¿verdad? Que básicamente les pedimos simplemente que nos puedan compartir con nosotros para la próxima reunión qué orientaciones ustedes le darían a los actores para una implementación adecuada del programa. Orientaciones para la familia, para los padres, para las madres, los representantes, para los estudiantes, para la comunidad. Ayer escuchamos al sector privado que decía, bueno, para los directores, claramente para los directores. Bueno, cada uno establecerá su prioridad. Ahora, para la próxima semana tenemos una segunda tarea. Y me gustaría, no quiero dejar de que cerremos este día sin darle la palabra a Diana. Entonces, en un primer minuto, Ruth Custod nos habló de los elementos que podríamos denominar macrocurriculares, ¿verdad? Las cosas grandes, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cuáles son esas competencias, esos lineamientos, esas orientaciones? Después Diego nos habló lo que podríamos denominar de lo mesocurricular, ¿verdad? Es decir, esos temas generadores, esos proyectos integradores de aprendizaje que dinamizan el proyecto educativo. Y queremos cerrar hoy día, en los últimos minutos, te pido disculpas, Diana, la próxima sesión retomaremos esto, con algunos elementos de lo microcurricular, de esa planificación a nivel de actividad, a nivel de aula, a nivel de territorio, ¿verdad? Ya para tener una idea mucho más concreta de los próximos pasos que tenemos que tomar. Diana tenía una presentación preparada, pero me gustaría, Diana, si lo puedes simplemente compartir. Dejamos la tarea propuesta para la próxima semana y la próxima semana profundizamos en la presentación. ¿Te parece? Pues te pido mis disculpas por los tiempos, pero adelante, Diana. Claro. Bueno, yendo muy rápido y como lo menciona Henry, la próxima semana profundizaremos más, pero un poco este es el esquema. Hemos trabajado en lo que es un macrocurrículo a partir de esta adaptación de un currículo nacional flexible a un currículo de emergencia. Diego también trabajó un poco de lo que es esta contextualización que se requiere en estos contextos de emergencia, de lo que implica este currículo, tomando en cuenta las características específicas. Si es que tenemos conectividad, si no tenemos conectividad, las multiplataformas,
qué otras estrategias lugarizadas y contextualizadas podemos generar. Y finalmente, llegamos al microcurrículo. ¿Qué es lo que pasa con el microcurrículo? En el microcurrículo nosotros, a nivel regular, trabajamos con lo que es una planificación de aula. Pero, ¿qué pasa ahora que no tenemos un aula? En muchos casos no tenemos tampoco un aula virtual. Y buscando un poco de la bibliografía y revisando algunas estrategias didácticas, hemos encontrado que la opción podría ser, en lugar de la planificación de aula, en este momento y en esta condición de emergencia, sustituirla por los itinerarios formativos. ¿Qué son los itinerarios formativos? Y esto también es parte de la tarea en la que vamos a estar inmersos de esta semana. Los itinerarios educativos son recursos didácticos que nos permiten integrar aspectos teóricos prácticos y hacer también una integración de saberes y campos de las distintas disciplinas que durante la planificación de aula yo las puedo tomar de manera separada, porque tengo una hora de lengua, una hora de matemáticas, una hora de educación física, y que en este contexto necesito integrarlos en un recurso didáctico que me permita de la misma manera alcanzar aquellos aspectos teóricos prácticos que he priorizado en el macrocurrículo y que he buscado los elementos para hacerlos llegar en el mesocurrículo. Estos itinerarios formativos se dividen en dos aspectos. En el itinerario didáctico, que es aquel itinerario que planifica la profesora o el profesor, la docente o el docente, porque estamos hablando de un currículo estando mediado por el quehacer docente o del profesor o de la profesora. Por otro lado, las y los estudiantes tienen su propio itinerario educativo, el cual no modifica los aspectos teóricos prácticos, sin embargo, lo que modifica es cómo me voy acercando a estos dependiendo de la situación específica y real de cada niño, niña, adolescente, persona adulta que está inmersa en este desarrollo formativo. De esta manera, yo garantizo pertinencia, garantizo y aseguro también la continuidad educativa y finalmente permito que todo sea lugarizado y esté adaptado a este currículo específico de emergencia. Por tanto, estos itinerarios formativos incorporan a profesores y profesoras a través de los itinerarios didácticos, ya que son quienes lo planifican, y ahí recaemos otra vez en toda esta formación y esta preparación. Generamos un acompañamiento de las familias y las comunidades, que son quienes van a acompañar estos itinerarios formativos, sea en casa, sea en el barrio, sea en el sector en el que se encuentren, porque no sabemos si vamos a estar en una fase de no presencial por un mes, 2 meses, 3 meses, porque también puede depender incluso del territorio o del estado, de la provincia, de la ciudad, del contexto. Y finalmente tenemos el itinerario educativo para los estudiantes y las estudiantes de todos los niveles, sin importar el nivel en el que se encuentren. De esta manera, los aspectos teóricos prácticos se van alcanzando por las y los estudiantes a través de la planificación de estos itinerarios didácticos que la realizan las y los docentes, con el acompañamiento de las familias y comunidades e integrando los saberes y campos en estos itinerarios educativos que permiten que cada una y uno de los estudiantes puedan alcanzar este desarrollo. En este sentido, y para no quitarles más tiempo, junto con la tarea que les mencionó Henry sobre el empezar a delinear cuáles serían esas orientaciones que desde el aspecto que consideramos entregaríamos a profesoras y profesores, a familias, comunidades y estudiantes de todos los niveles, la propuesta es investigar acerca de los itinerarios formativos, los itinerarios didácticos y los itinerarios educativos. Y cómo estas orientaciones
podrían decantar en este recurso didáctico, sobre todo para que profesoras y profesores tengan las orientaciones claras antes del inicio del año lectivo y puedan generar estos recursos didácticos o integrarlos a partir de esta planificación, modificando la planificación de aula, que es lo que por lo general se realiza, en esta planificación de estos itinerarios educativos. Con esto y sin quitarles más tiempo, no sé si tengan alguna pregunta o si quieran compartir. Yo simplemente agregar, Diana, para conectarlo, ¿verdad? Para que estemos todos como enchufados con esto, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de itinerario formativo? Estamos hablando, me voy a tomar la libertad de silenciar algunos, permiso. Estamos hablando de esto porque, como se ha planteado, no sabemos, y es parte del debate, ¿verdad? Si el retorno a clase va a ser bimodal, va a ser con alternancia, va a ser semipresencial o la modalidad que fuera. En el formato que sea, la recomendación es cómo se facilita una trayectoria, una ruta de aprendizaje para el educando y al mismo tiempo una ruta de trabajo para el educador que les permita una continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el tiempo. En efecto, el itinerario formativo se convierte en una suerte de ruta para el estudiante que le permita continuar de forma autónoma, con acompañamiento de un maestro y una maestra, su proceso de desarrollo en el tiempo. ¿Cómo nos estamos imaginando esta ruta de aprendizaje? No nos estamos imaginando un reporte de 200 páginas aburrido, ¿verdad? Que no se va a leer nadie, lo más seguro, que le diga al estudiante, mira, tu recorrido va a ser este. Más bien lo que nos imaginamos es casi como un campo que va a un videojuego en donde el estudiante va superando etapas, ¿verdad? Va superando desafíos. Tiene claro cuáles son los logros que tiene que alcanzar, tiene claro cuáles son los, digamos, etapas o desafíos que tiene que superar, ¿verdad? Y en ese proceso va construyendo su ruta educativa a lo largo del tiempo. Entonces, Diana, si puedes quizá compartirles mejor cuál es la tarea asignada para la próxima semana con respecto a los itinerarios formativos. Que se imaginen un itinerario, que investiguen sobre los itinerarios, si puedes profundizar un poco más. Perdón, he dicho todo el rato la próxima semana y en realidad es el próximo jueves. Le pido mis disculpas. En la próxima sesión, es el otro jueves. Diana, si puedes profundizar un poquito en la idea, en la tarea, y aquí veo que te felicita por la imagen del rompecabezas. Sí, está bueno. La vamos a copiar a Diana. Bueno, la tarea, además, más allá de pensar en los itinerarios formativos como un todo y escuchando también el debate que hemos generado con respecto a la preparación y formación que tenemos en las y los profesores para ejecutar estos procesos a distancia, está aquí, en pensar en los itinerarios didácticos. Es decir, ¿qué orientaciones o qué deberíamos entregarles a las y los profesores en su territorio para que puedan pasar de una planificación de aula a la planificación de itinerarios didácticos? Entendiendo que los itinerarios didácticos son ese instrumento de planificación intracurricular que permite, como recurso didáctico, generar o alcanzar los aspectos teóricos prácticos y la integración de saberes y campos en un solo itinerario. Como mencionaba Diego, puede ser un proyecto, pero ¿qué herramienta? ¿Qué necesitamos decirles a las y los profesores? Necesitamos darles una matriz, necesitamos darles un modelo de proyecto. Aquí creo que las y los educadores somos expertos en creatividad, más allá de la imagen que pueden ver, quienes estamos vinculados a los campos de educación, estamos generando siempre procesos como lo mencionaba Diego, y ese es el reto. ¿Cómo les vamos a invitar a los profesores y las profesoras a crear estos itinerarios didácticos y salir de la planificación de aula, de hora clase, para generar estos procesos de planificación de itinerarios didácticos? Y para eso, ¿qué orientaciones vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a entregar esta información? Esa sería básicamente la tarea.
¿Queda claro con esto, Henry? No sé si... Sí, no, perfecto. Ahí me quedan que quizás yo no la tenía tan claro y el resto lo tenía claro. Miren, agradecerles por el tiempo. Les dejo, está mi contacto ahí para quienes se conectaron un poco tarde. Mi nombre es Henry Rena, soy coordinador del clúster de educación. Dejo mi correo que es educacion.ven@redum.org, que lo puse en el chat. Nosotros le enviamos hoy día en la mañana a quienes alcanzamos y la semana pasada a quienes participaron todos los materiales de la sesión 1. Les enviamos hoy día en la tarde los materiales que se compartieron hoy día, ¿verdad? Le enviaremos también la sesión grabada a quienes tuvieron problemas en la conexión o quienes se les perdió un poco la conexión o quienes simplemente nos quieren escuchar de nuevo, que no creo, pero bueno. Entonces, se las mandamos grabadas también. Les compartimos todos los materiales. Como les mencionaba, nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Espérenme, le voy a compartir el link inmediatamente para quienes no tengan el link de la próxima semana. Me dan un segundo. Perdón, sigo diciendo la próxima semana. Lo estoy copiando, un segundo. Lo acabo de copiar en el chat. Está el link del día jueves a las 10 de la mañana. El próximo jueves tenemos el capítulo de contextualización y lugarización territorial. Nos acompañarán colegas de la Dirección de Investigación, de CENAMEC, con quienes estamos haciendo una sistematización, precisamente como consultaba la profesora Flora, ¿verdad? Estamos cerrando una sistematización de más de 100 prácticas de experiencia significativa que han sido investigadas desde los territorios, por la zona educativa, por la Dirección de Investigación. Lo presentaremos la próxima semana y al mismo tiempo problematizaremos cómo esas prácticas influyen, ¿verdad? Y pueden hacernos repensar la política pública. Y por último, me gustaría simplemente adelantarle lo que no alcanzamos a ver. Era este esquema, el esquema que queríamos presentarle hoy, que es parte de la reflexión que veníamos haciendo, que lo dejaremos como uno de los primeros elementos para la próxima semana, ¿verdad? En donde ya comenzamos a identificar cuáles son los referentes teóricos, las finalidades de la educación, los perfiles de egreso y las bases curriculares, la articulación del marco de enseñanza-aprendizaje, el uso de las tecnologías y las orientaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo voy a compartir, se lo quise simplemente mostrar porque no alcancé a presentarlo y había trabajado demasiado en el esquema y creo que me quedó bonito. Entonces, pero como no alcancé a presentárselo, lo quería mostrar. Pero lo presento la próxima semana. Entonces, yo creo que sin más que decir y quitarle más tiempo, nos encontramos el próximo jueves. Ha sido un verdadero placer. Creo que también una tremenda apuesta tener públicos de mundos y de sectores distintos. Y creo que una señal, precisamente para la reapertura de clases, que requiere un esfuerzo mancomunado, colectivo, solidario, cooperativo, y en donde todos faltan y nadie sobra, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen mi contacto. A quien no le haya llegado la invitación, los materiales me escriben con libertad. Les pido mis disculpas, las preguntas que no pudimos recoger. Les pido mi disculpa a aquellos que nos enviaron, ahí profesor Lenin, aquellos que nos enviaron la tarea de la semana pasada y no alcanzamos a compartirla hoy día. Les pido mi disculpa, profe. Y bueno, a todos quienes hicieron el esfuerzo de conectarse, agradecerles profundamente. No sé si alguien tiene un último comentario, sugerencia, observación, crítica, antes de ir cerrando. ¿No? Recalcarle, bueno, aquí estamos, excelente presentación, y eso que se perdió la mía, digamos. Con la mía ya esto era otro nivel, pero no alcanzamos a verlo. No, agradecemos, le vamos a compartir la presentación de Ruth Cousteau. Adelante, por favor. Directora, adelante. Pensando un poco que como, bueno, la gente tiene muchas preguntas, entonces no poner tantas presentaciones para un día y yo creo que en vez de 4 sesiones vamos a tener que hacer un poquito más. No sé si es posible esa tarea.
Sí, la viceministra, no, como precisamente mencionaban en el chat, en un comienzo la primera sesión fue solo con el ministerio, hoy día se abrió la sesión, precisamente la viceministra nos planteaba poder agregar una más, ¿verdad? Y vamos a intentar meterle menos presentación y hacer que nuestros colegas se limiten al tiempo. Es un gran esfuerzo. Que esa es la otra, digamos. Pero vamos a hacer el esfuerzo. No, de mi parte agradecerle a todos y todas la disposición, agradecerle a Diego de la UNESCO de Quito que nos acompañaba en este proceso, a Diana Castellana también de la UNESCO, a Ruth que creo que ya se desconectó desde Panamá. Y bueno, creo que precisamente este diálogo de saberes y estas miradas diversas de nuestro continente nos van a entregar pistas más certeras para avanzar. Así que tienen mi contacto, les envío los materiales y nos encontramos el día jueves. ¿Les parece? Dale, un placer. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Henry. Gracias, Bye, Diego. bye. Chao, Gracias, Henry. Diana. Chao, gracias. Saludos a todos los directores, la directora, viceministro, a los colegas de ABEC, para todos. de APEP, de ANDIEP y de CABEP. No se me olvidó. Gracias, Henry. Feliz tarde. Un placer, cuídense. Bye, bye. Nos encontramos. Gracias. Cualquier cosa me escriben, ¿vale? Abrazo. Seguro. Chao.